Hoy vamos a ver la unidad 3, que es la dinámica dinámica de la partícula. Pues también es bastante sencilla, son básicamente las leyes de Newton y pues muchos ya se las pueden, pero pues siempre es lo que vieron en bachillerato. Como siempre, al principio va a ser un poco tedioso porque pues es teoría. Antes de empezar con las leyes de Newton, pues tenemos que ver el concepto de fuerza. La fuerza en la vida cotidiana se conoce como un empujón o un tirón, pero una definición un poco más adecuada es la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno, y la fuerza es una cantidad vectorial. Ojo ahí. Y podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones, por eso se conoce que es una cantidad vectorial. Pero tenemos diferentes tipos de fuerza. Está la fuerza de contacto, que es cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que se ejerce con una mano sobre un objeto, por ejemplo. O pues aquí puede también la fuerza de contacto, aunque ustedes no lo crean, sería también dos carros cuando se les queda, ¿verdad? Uno que es un gran oso, pues también ahí se están empleando fuerzas de contacto. Está la fuerza normal, que es la ejercida sobre un objeto en cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal lo que significa es que la fuerza actúa perpendicular a la superficie, no importa el ángulo de la superficie, es decir, que si está inclinada, ustedes imagínense que ese es un carrito y está en una colina, entonces la fuerza normal estaría perpendicular a la superficie, esto sería como la calle, ¿verdad? Entonces, si está perpendicular, la fuerza normal sería una fuerza aquí, porque estaría perpendicular a la superficie. Están las fuerzas de fricción, que es la ejercida sobre un objeto por la superficie. Ahí me falta una como. Por la superficie. Actúa paralela a la superficie y en dirección opuesta al deslizamiento. Es decir, esto viene provocado por la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, si ustedes, no es lo mismo que deslicen su mano sobre una superficie totalmente lisa, aunque en el ambiente no existe una así, o que la deslicen sobre el asfalto. En el asfalto ustedes se van a rayar la mano y pues en una superficie, no sé, como madera lijada, eh, pues se va a deslizar más fácilmente que si ustedes se comienzan a deslizar la mano en el cemento. La fuerza de tensión es la fuerza del tirón ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto al cual lo ata. Las fuerzas de largo alcance son las que actúan aunque los cuerpos estén separados por un espacio vacío. Y el peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Entonces hoy ya podemos ver las leyes de Newton. La primera ley dice que un objeto se mueve con una velocidad constante en magnitud y dirección a menos de que una fuerza diferente de cero actúe sobre él. Y pues la primera ley nos da el término de equilibrio. ¿Qué significa? Cuando un cuerpo que está en reposo o se mueve con una velocidad constante en línea recta, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, la fuerza que actúa sobre él, las fuerzas que actúan sobre él tienen como resultante cero o la fuerza neta. Si ustedes ven el término de fuerza resultante o fuerza neta, pues es la misma. O que no actúen fuerza sobre él. Pero si no actúan fuerza sobre él, sabemos que la fuerza es cero, pero también podemos tener que la sumatoria de todas las fuerzas sea cero. Entonces, pues, como la fuerza es un vector, podemos decir que la sumatoria de la fuerza resultante es igual a cero
O podemos decir que la sumatoria de la fuerza en la componente X es igual a 0, o la sumatoria de fuerzas en la componente Y va a ser igual a 0. También conocemos el marco de referencia inercial. ¿Qué es el marco de referencia inercial? Primero, esto solo es válido para la primera ley de Newton, o se conoce también como, el marco de referencia, que es válida para la primera ley de Newton, se conoce como el marco de referencia inercial. Por ejemplo, tenemos la Tierra. Nosotros podemos decir que la Tierra es un marco de referencia inercial, a diferencia de un autobús. ¿Qué significa esto? Vaya, por ejemplo, si yo me muevo mientras el bus está en movimiento, va a parecer que yo me estoy moviendo mucho más rápido. Pero si yo estoy caminando aquí en la calle libremente, aunque la Tierra también se está moviendo, yo voy a actuar, voy a moverme siempre a la misma aceleración. Porque pues los efectos de el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol son, bueno, los movimientos que yo tengo al caminando en la calle son demasiado pequeños a diferencia de la Tierra. No sé si me entienden, eso es un poco difícil de explicar. Supondré su silencio como un sí, las entiendo todo. Entonces, debido a que tenemos ese marco de referencia inercial, también se conoce como la ley de la inercia. Por eso es cuando ustedes van quietos, sin ningún movimiento en el carro y frenan de un solo, ustedes sienten que se van para adelante porque ha sufrido algo el marco de referencia, y como no es un marco de referencia inercial, pues ustedes sienten esa inercia. Entonces, ¿qué dice el marco de referencia inercial? Si tenemos un marco de referencia inercial A, donde se cumple la primera ley de Newton, cualquier otro marco de referencia B también será inercial si se mueve con la velocidad constante B y A relativa a A. Para demostrarlo vamos a usar la relación de velocidad relativa, que es esta ecuación, que sería la velocidad de P con respecto a A va a ser igual a la velocidad de P con respecto a B más la velocidad de B con respecto a A. Es decir, esto va a ser una sumatoria de vectores. Para ello ustedes van a utilizar, esto no lo vamos a ver nosotros en ejercicios, pero pues sí lo tienen que saber. Supónganse que este es un marco de referencia inercial A. Entonces ustedes se están moviendo con una velocidad. Bueno, su otro marco de referencia se está moviendo con otra velocidad, con una velocidad. Ay, qué tanto me quedo. Pero bueno, eso sería B sobre A. ¿Por qué? Porque esto, ustedes imagínense que esta es la calle. Y esto es un bus. Entonces, el bus se está moviendo con respecto a la calle. Y tiene su velocidad. Entonces, y ustedes son una personita que se está moviendo adentro del bus. Entonces, esta sería su... Me quedó algo feo. Vamos a borrarlo. Lo voy a hacer aquí. Y tienen una velocidad, pues, así. Entonces, el bus sería su marco B. Este es su marco A. Entonces, si ustedes quieren la velocidad de la persona con respecto a la calle, ustedes tienen que hacer toda la suma de las velocidades, que sería esta velocidad, que sería la velocidad del bus más la velocidad de la persona que se está moviendo. Ahorita no les voy a hacer como muchos ejercicios porque se los tengo en las aplicaciones, entonces ahorita
solo de la segunda ley de Newton sí les traigo ejercicios específicos. La segunda ley de Newton dice que la aceleración A de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es decir, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Antes de ver los ejercicios tenemos que ver también las unidades de fuerza y masa. Como ya saben, en las unidades SI, que son las que comúnmente ocupamos, la fuerza es el newton. Cuando un newton de fuerza actúa sobre un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo, produce una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado en el objeto. A partir de esa definición, pues podemos decir que el newton va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y si lo vemos en el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra. Esta libra no funciona igual que la masa, porque esta libra se conoce como libra fuerza. Y la conversión de newton a libra fuerza está dada por que un newton es igual a 0.225 libras fuerza. A veces lo van a encontrar así como libra, o sea, como LB, o lo pueden encontrar como LBF, libras fuerza. Y una libra es equivalente a un slug por pie sobre segundo cuadrado. Yo no voy a ser mala y les voy a poner ese tipo de conversiones. Pero pues, si algún día se portan mal, pues ya saben, ahí tienen su hojita para hacer conversiones. Y pues tenemos un ejemplo. Dice, dos caballos jalan una barcaza con masa de 2 por 10 a la 3. Yo lo voy a estar escribiendo así porque pues no puedo escribir. ¿Cómo se llaman esos? No son índices. No puedo escribir superíndices con esta letra, ¿verdad? Entonces, pues lo voy a estar escribiendo así. O sea, cuando diga por 103 significa por 10 a la 3. O si pongo por 10 menos 2, significa por 10 a la menos 2. Así que ojo al dato porque así se lo voy a dejar también en los exámenes. Tómenlo en cuenta. Entonces dicen, dos caballos jalan una barcaza con masa de 2 por 10 a la 3 kilogramos a lo largo de un canal. ¿Cómo se muestra en la figura? El cable conectado al primer caballo forma un ángulo Z1 de 40 grados respecto a la dirección del canal. En tanto que el cable conectado al segundo caballo forma un ángulo de menos 20 grados. Encuentra la aceleración inicial de la barcaza que parte del reposo si cada caballo ejerce una fuerza de magnitud de 6 por 10 a la 2 newtons sobre la barcaza. Dice que ignoremos las fuerzas de resistencia sobre la barcaza. ¿A qué se refiere con que ignoremos las fuerzas de resistencia sobre la barcaza? Que es como que si trabajemos sin fricción. Y claro está, ahí si va a haber fricción, pues se está moviendo sobre el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar? Pues ahí tenemos nuestro dibujito. Entonces, como yo sé que eso se está moviendo, significa que no está en equilibrio, por lo tanto vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto no está en una dimensión, está en dos dimensiones. Por lo tanto, tenemos que, y la aceleración también es un vector. Entonces, tenemos que ocupar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces, nosotros tenemos voy a pasar, me equivoqué, aquí, y voy a escribir mi fuerza 1, decía que de 6 por 10 a la 2 newtons, y tiene un ángulo de 40 con respecto al eje X.
Entonces yo tengo que sacar las componentes. No, era la 3. No, a la 3 es la masa de la barcaza. Y yo estoy ahorita buscando la magnitud de la fuerza, que es 6 por 10 a la 2. Oh, Entonces yo tengo que sacar aquí mis dos componentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo vimos en la unidad 1, tendríamos mi componente en X, va a ser igual, como esto está con respecto al eje X, pues eh, vamos a ocupar el del ángulo que nos dan o del ángulo de corrida, que sería coseno, sería 6 por 10 a la 2 coseno de 40, y eso nos da 459.63 y newtons. Y tenemos las fuerzas en Y, que siempre serían 6 por 10 a la 2, pero sería seno de 40. Y eso nos da 385.73 y newtons. Y también tenemos que sacar nuestra fuerza 2, que sería la que ejerce el segundo caballo, que siempre son de 6 por 10 a la 2 newtons, pero el ángulo es de menos 20 desde el eje X. En este caso podemos ocupar dos ángulos. Bueno, el ángulo que nos dan, que es ocupándolo con el signo, o el ángulo de corrida, que sería 360 menos 20, que sería de 340. Cualquiera de los dos estaría bien. Entonces, Fx va a ser igual a 6 por 10 a la 2 coseno de menos 20. Y eso nos da 563.82 newtons en J. Aquí me equivoqué. Este era en J. Y este es en I. Y F de Y sería 6 por 10 a la 2 seno de menos 20. Y eso nos da menos 205.21 J newtons. Entonces vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a masa por la aceleración en X. Como lo que estamos buscando es la aceleración, pues vamos a despejar la aceleración de Y. La aceleración en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X sobre la masa. La aceleración en X sería igual a las 2 Fx, sería 459.63 y newton, o si lo quieren ver para eliminar las unidades, vamos a utilizar esta: kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, más la de 2, perdón, sería 563.82 y kilogramos metro sobre segundo cuadrado, entre la masa era la de 2 por 10 a la 3 kilogramos. Entonces, eso nos da, el kilogramo se elimina con este y con este, porque están sumando. Entonces nos queda una aceleración en X de 0.17 metros sobre segundo al cuadrado. Vaya, para estos ejercicios sí les voy a pedir por favor que trabajen con 4 decimales cuando no haya un número entero. Y con, ¿cómo le explico?
con 4 decimales que sean diferentes de 0. Es decir, que si hubiera sido 0.05, tendría que haber puesto 0.05117. No significa que van a poner 0.0511. Tienen que ser con 4 decimales diferentes de 0. A menos de que el 0 pues esté entre medio de esos, a eso sí no importa. Mientras no sé, si aquí hubiera sido un 0, ¿ve? Ahí no importa, ahí sí tienen que poner 4 decimales nada más. Y luego hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Ya nos va a quedar. Aquí lo voy a hacer. La sumatoria, perdón, la aclaración en Y sería igual a la sumatoria de fuerzas en Y sobre la masa. Entonces, la aclaración en Y sería igual a 385.73 y kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Menos, porque tenemos que respetar siempre los signos, 205.21 en J kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Sobre la masa, que siempre es la misma, 2 por 10 a la 3 kilogramos. Y eso nos da una aceleración en Y de 0.026. En J metros sobre segundo cuadrado. Ahora, como nos está pidiendo la magnitud de la aceleración, tenemos que sacar pues el vector resultante de la aceleración. Entonces sería la magnitud, sería la raíz cuadrada de AX 0.17 al cuadrado más la de Y y eso nos daría una magnitud de 0.5196 metros sobre segundo al cuadrado. Pero, como nos está pidiendo en la aceleración inicial, tenemos que encontrar tanto la magnitud como la dirección, y la dirección pues sería el ángulo, pues sería igual a la tangente inversa de Y sobre AX. Si ven, tienen que acordarse siempre de las fórmulas que vimos en la unidad 1. Y eso nos da la tangente inversa de 0.09026 sobre, nos da un ángulo de 10 grados. Como ese ángulo lo estamos trabajando desde el X, entonces ese sería el ángulo de corrida. ¿Alguna pregunta? No, hija. Ok, Sí, yo. dime. Dime. De las Y, porque era menos, que no le pude escuchar bien en lugar de más. Ah, porque tenemos que respetar el signo que nos da esta, la de, la de la fuerza 2.
En ese caso nos daba entonces, como en sumatoria algebraica, pues incluyen los signos. Vale, gracias. Bueno, vale, entonces veamos otro ejemplo. Dice, una camarera empuja una botella de salsa de tomate con masa de 0.45 kilogramos a la derecha sobre su mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2.8 metros sobre segundo. Luego se frena por una fuerza de fricción constante ejercida por el mostrador. La botella se desliza 1 metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? Vaya, esta, como vimos en las definiciones, en los conceptos de fuerza, pues vamos a tener una fuerza de fricción. Aunque ahorita todavía no les voy a explicar con más detalle lo que significa una fuerza de fricción, porque lo vamos a ver después de las aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Ustedes saben que ahí va a haber una fuerza y no saben para dónde va ni qué magnitud va a tener. Y nos dan una velocidad inicial, nos dan una distancia, y para poder ocupar la segunda ley de Newton, sabemos que tenemos que tener una aceleración. En este caso, como la botella se está moviendo en una sola dirección, todo va a ser en componentes X nada más, porque no existen fuerzas en Y, porque solo la empujo en dirección horizontal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Primero, no conocemos esta aceleración, por lo tanto, tenemos que encontrar nuestra aceleración primero, antes de encontrar la fuerza. Para la aceleración vamos a ocupar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Sabemos que no tiene una aceleración, que no sabemos cuál es, y pues se está moviendo en una sola dirección. Entonces vamos a ocupar la fórmula de la unidad pasada. ¿Con qué fórmula podría yo trabajar? Una que, bueno, yo lo que tengo es un delta X y tengo una velocidad inicial. Y también tengo una velocidad final, porque aunque ustedes no diga aquí, tiene una velocidad final de tanto, como dice que se detiene, al final pues la velocidad final es 0. La inicial es la de 2.8 y la distancia es de 1 metro. Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar la primera, ya no me acuerdo ni qué orden estaban, pero creo que es la primera fórmula que le di, que sería la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, no es la primera, por el delta x. Entonces, despejando la aceleración de y, tengo que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta x. La velocidad inicial es 0, entonces me quedaría menos 2.8 al cuadrado sobre 2 veces 1 metro. Y eso nos da de menos 3.92 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hoy sí ya podemos ocupar la fórmula de la segunda ley de Newton, que era la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como no andamos buscando la fuerza resultante, pues solo calculamos cuánto es masa por la aceleración. La masa era de 0.45 kilogramos. Por la aceleración hay que respetar siempre el signo, entonces me quedaría menos 3.92
metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza nos da de menos 1.76 newtons. Ese 1.76 va con todo y componente. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en las componentes en X. ¿Se recuerda? Entonces me estaba pidiendo la magnitud y la dirección. Las magnitudes, les recuerdo que siempre van a ser positivas. Entonces la magnitud de la fuerza, como no actúa otra fuerza en ella, como por ejemplo las fuerzas en ella no actúan, entonces la magnitud sería 1.76 newtons. Y la dirección, como es en negativo y está en Y, pues el ángulo sería de 180. O pueden decir que va hacia la izquierda. Cualquiera de las dos respuestas se la puede tomar como, bueno, en estos ejercicios. En vectores ya saben cómo me tienen que poner las respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo claro, ¿verdad? Súper fácil. No, ninguna pregunta. Ok. Y pues por último tenemos la tercera ley de Newton, que dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, es decir, una acción, entonces un cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, o sea, una reacción, y estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero en direcciones opuestas y actúan sobre cuerpos diferentes. ¿A qué se refiere con que actúa sobre cuerpos diferentes? Es decir, que la fuerza que B ejerce A estaría actuando sobre A y la fuerza de A estaría actuando sobre B. Y pues tenemos que la fuerza que A, esa nomenclatura sí la vamos a utilizar. Esta que dice FAD significa que A se la está ejerciendo a B. Y DBA significa que B se la está ejerciendo a A, en ese orden. En el enunciado, la parte de acción y reacción se conoce como par acción-reacción. Así que lo pueden encontrar en los dos, como los dos términos. Y también tenemos que ver cuál es la diferencia entre masa y peso. La masa describe las propiedades inerciales del cuerpo, es decir, que a mayor masa se necesitará más fuerza para provocar una aceleración. Pues esto lo podemos ver según la ecuación de la segunda ley de Newton. Y dice que el peso es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por atracción de la Tierra. O sea que si está en otro planeta, el peso sería la fuerza gravitacional de ese planeta sobre un cuerpo. La masa, a diferencia, no va a cambiar. Si ustedes están aquí, en la luna, en cualquier otro lado, no va a cambiar. Y el peso, pues sí cambia dependiendo de la fuerza gravitacional que hay en ese lugar. La masa y el peso están relacionadas como en esta fórmula que ven acá. El peso lo vamos a conocer por W minúscula y pues la masa va a ser M y va a estar dada dependiendo de la gravedad, que es lo que les explicaba antes. También vamos a trabajar con los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué son los diagramas de cuerpo libre? Es un diagrama que muestra solamente el cuerpo a estudiar y que no está siendo afectada en su entorno. Y muestran pues los vectores de las magnitudes, perdón, muestran los vectores, incluyendo las magnitudes y las distancias. Permítanme.
Ay, ya lo iba a silenciar, pero bueno. No me dejaron. ¿Y qué estaba? Que muestran los vectores, tanto las magnitudes como las direcciones de las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. Es decir, que, por ejemplo, las fuerzas del par acción-reacción solo van a mostrar la que está afectando ese cuerpo, más no va a mostrar la que el cuerpo está provocando a los demás. Entonces vamos a aplicar tanto la parte de peso y la parte de diagramas del cuerpo libre en los siguientes ejemplos, que son las aplicaciones de las leyes de Newton. Dice, aquí sí les tengo bastantes ejemplos. Un semáforo pesa 1 por 10 a la 2 newtons. Cuelga de un cable vertical atado a otros cables que están sujetos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Encuentra la tensión en cada uno de los tres cables. Vaya, primero voy a empezar dibujando mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, no, voy a ver primero los datos que me da el ejercicio. A nosotros nos da un semáforo, dice que pesa, entonces nos dan un peso de 1 por 10 a la 2 newtons. Nos dan el ángulo 1, que serían los 37, un ángulo 2, que serían de 53, y aunque ustedes no lo noten, no lo diga ahí explícitamente, sino que de hecho lo dice, no, como no, que cuando dice que cuelga, nos dan un ángulo 3, que sería 270, que sería pues, el ángulo este. Entonces, con estos datos podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre vamos a trabajar con nuestro plano y pues vamos a dibujar nuestras tensiones de un solo cuerpo. En este caso vamos a trabajar este punto que ven aquí. Ese punto que ven ahí, que sería la unión de las tres cuerdas. ¿Por qué? Porque como nos están viendo las tensiones, pues tenemos la tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Están unidas por ese nudo, si lo quieren ver así. Entonces vamos a pintar otro color. Tenemos la tensión 1, que como saben, la tensión hay, según la tercera ley de Newton, hay una fuerza aquí y hay otra fuerza acá. Entonces no vamos a ocupar esa. ¿Por qué? Porque esa no está, bueno, esa es la que está ejerciendo nuestro punto de estudio y no queremos eso. Entonces vamos a dibujar nuestra fuerza y esta fuerza, como la está ejerciendo esto, significa que aquí hay una fuerza que va hacia pues el muro. Entonces tenemos una fuerza acá, que sería la tensión 1. ¿Y cuál va a ser el ángulo? El ángulo, pues no voy a poner este ángulo porque no tiene nada que ver con nuestro punto a estudiar, sino que lo que podemos hacer es o encontrar este ángulo o este ángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues si no se acuerdan, la verdad yo no sé cómo se llama, les estaría mintiendo. Es cuando tienen dos paralelas y trazan una línea, este ángulo, este ángulo, este ángulo y ese ángulo pues son los mismos. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Voy a trazar esta que es paralela con esta y pues esa sería nuestra recta que corta los dos. Por lo tanto, ese 37 lo puedo ver acá, acá
y acá. Entonces voy a ocupar eso, que sería 37, lo estaría viendo acá. Ahora voy con la tensión 2. Siempre aquí existe una fuerza de acción-reacción, entonces solo voy a ocupar una de ellas, estaría acá. Yo sé que esto no me va a quedar nada a escala, pero realmente solo es para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces, ese 53, por la misma cuestión de esto que no sé cómo se llama, algún día voy a buscar cómo se llama, ese 53 se ve reflejado acá. Y tenemos una tensión que va hacia abajo, que es nuestra tensión 3. Me falta tensión 2. Entonces, lo único que nos queda pues es encontrar las tres tensiones. La tensión 3 ya la tenemos, aunque no lo ponen como una tensión 3 de tanto, sino que lo ponen implícitamente. Cuando dice que un semáforo pesa 1 por 10 a la 2 newtons, significa que esa es la tensión que está ejerciendo en ese punto. Si nos dieran la masa, pues tendríamos que multiplicarlo por la gravedad. Entonces, ya lo voy a escribir aquí. Nuestra tensión 3 sería de 1 por 10 a la 2 newtons. Como no nos está pidiendo la dirección, pues así lo vamos a dejar. Ahora vamos a ocupar la primera ley de Newton. ¿Por qué vamos a ocupar esta y no la segunda? Porque si ven, el semáforo no se está moviendo, ¿verdad? Ni el punto ese, bueno, el semáforo se puede mover, pero el punto donde que estamos estudiando ahorita, que es donde se unen las tres cuerdas, no se está moviendo. Entonces, podemos decir que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a ocupar la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para ello tenemos que ocupar, porque aquí estamos trabajando con dos dimensiones, vamos a ocupar tanto la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Trabajemos con la sumatoria de fuerzas en X. Como yo tengo las tensiones y tengo los ángulos, y si ven, los ángulos siempre están con respecto al eje X, pues vamos a ocupar coseno para X y seno para Y. Con la única diferencia que tenemos que tener cuidado de poner signos. ¿Por qué? Si va a la izquierda o si va hacia abajo, los signos son negativos. Y si va a la derecha o hacia arriba, los signos van a ser positivos. Entonces, para el primer caso, en X, la tensión 1, como va hacia la izquierda, va a ser negativa. Sería coseno de 37. Y está también actuando la... Perdón, que me falta tensión 1. También está actuando la tensión 2. La tensión 2 va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Más la tensión 2 coseno de 53. Y en X no está la tensión 3, por lo tanto no va a ser necesario ponerla porque sería tensión 3, sería 0. O si hacen el coseno de 270, pues es 0. Entonces, esto es igual a 0. Ahí lo voy a dejar porque yo no puedo no puedo resolver nada porque tengo dos incógnitas. Entonces vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0.
En este caso, tanto la tensión 1 como la tensión 2 van hacia arriba, entonces serían positivas. Y la tensión 3 va hacia abajo. Entonces sería más. La tensión 1 seno de 37 más la tensión 2 seno de 53 menos la tensión 3. ¿Por qué no le pongo seno de 270? Porque el seno de 270 es el que me hace negativo esa tensión 3. Por eso no se la pongo. O si lo querían ver así, pues le ponen más la tensión 3 por el seno de 270. Y eso le va a dar menos 1. Y eso es igual a 0. Bueno, yo conozco la tensión 3. Entonces ya tendría dos ecuaciones y dos incógnitas. Y pues lo vamos a resolver de la forma que ustedes prefieran. En el examen pueden resolverlo de cualquier forma mientras tenga algo escrito, ¿verdad? Porque también hay calculadoras que lo resuelven y a mí no me consta que lo hicieron con esta calculadora, entonces ustedes igual me lo tienen que escribir cuál fue el método que utilizaron. En este caso voy a utilizar sustitución. Para ello voy a despejar tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Voy a despejar T1 de la ecuación 2. Va a ser igual a la tensión 3 menos la tensión 2 seno de 53 entre el seno de 37. Entonces ahora T1, la tensión 1 la voy a sustituir en la ecuación número 1. Entonces tenemos menos la tensión 1, que es la tensión 3, menos la tensión 2, seno de 53 sobre el seno de 37 por el coseno de 37 más la tensión 2 coseno de 53. Y eso va a ser igual a 0. Permítame que voy a tomar un poco de agua. Entonces ahora lo que me queda es despejar la tensión 2 para poder calcularla. Menos la tensión 3 por más la tensión 2 seno de 53 por el coseno de 37 entre el seno de 37, no me escribe, más de 2 coseno de 53 igual a 0. Ese coseno de 37 entre el seno de 37 me da igual a 1.33. Entonces me quedaría esto, 1.33. Voy a multiplicar. Menos 1.33 de 3 más 1.33 de 2 seno de 53 más de 2 coseno de 53 igual a 0. Hoy sí, despejo de 2 me da igual a 1.33 de 3 sobre 1.33 seno de 53 más coseno de 53. De 2 es igual a 1.33 por, bueno, lo voy a escribir entre paréntesis, por de 3, que era 1 por 10 a la 2, sobre 1.33 seno de 53 más coseno de 53. Y eso nos da un total de 79
.93 newtons. Ahora que ya conozco T2, puedo calcular T1. T1 lo vamos a calcular con el despeje que hicimos de la ecuación número 2. Sería la tensión 1 va a ser igual a la tensión 3, la tensión 3 es 1 por 10 a la 2, menos la tensión 2, que es 79.93, por el seno de 53, entre el seno de 37. Y eso nos da 36.17 sobre 0.618. Entonces, en la tensión 1 nos da 60.1 newtons. Aquí no estoy poniendo que esto esté en X o esté en Y. ¿Por qué? Porque las tensiones que vemos aquí pues son magnitudes. Y nos estaban pidiendo las magnitudes porque las direcciones ya las tenemos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Tienen que recordar bastante lo de los sistemas de ecuaciones. Así que si no se acuerdan, pues deben darle una ojeadita para que se acuerden. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces, pasamos al ejercicio. Bueno, al siguiente ejemplo. Dice, un trineo está sujeto a un árbol sobre una colina cubierta de nieve sin fricción. Si el trineo pesa 77 newtons, encuentre la magnitud de la fuerza de tensión ejercida por la cuerda sobre el trineo y la fuerza normal N ejercida por la colina sobre el trineo. Y luego dice, suponga que un niño con peso W se sube al trineo. Si la fuerza de tensión se mide y es de 60 newtons, encuentre el peso del niño. Vamos a trabajar con dos diagramas de cuerpo libre. Una para lo primero que nos preguntan, o sea, hasta acá. Y el segundo es cuando ya está el niño. Vale, primero tenemos el peso. Ahorita vamos a ignorar lo del niño. Entonces tenemos el peso, que es de 77 newtons. No aparece una N. Newtons. Y tenemos el ángulo. Aquí dice que es de 30, pero ya lo vamos a ver justo en el trineo, que es lo que estamos estudiando. Y nos piden la tensión T y la fuerza normal. Vale. Entonces, dibujemos nuestro hoy vamos a tomar el trineo como un punto. Y en ese punto pues vamos a dibujar nuestros ejes y podemos ver qué fuerzas están ejerciéndose sobre él. Vaya, primero pues tenemos el del peso, que sería W. También tenemos el de la tensión, está acá. Y tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, si se acuerdan en la definición, pues es perpendicular a la superficie. En este caso sería esa. Por lo tanto, estaría más o menos acá. Y esta sería la fuerza normal. Como dice que la trajemos como N, pues la vamos a poner N. Aunque realmente así se trabaja en todo física. Entonces, veamos los ángulos. Yo no conozco ni la magnitud de la tensión ni de la fuerza normal, entonces ahí queda.
El ángulo este de 30 está acá. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo de n? Si yo sé que aquí hay 90, o sea, acá hay 90. Entonces, yo quiero este ángulo. ¿Cuál sería ese ángulo? Ese ángulo sería 180 menos 90 menos 30. Entonces ese ángulo sería de 60. Ahora sí, ya podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Antes de eso, ¿qué ley vamos a ocupar? Vamos a ocupar la primera o la segunda. Para ello tienen que responder esa pregunta. ¿El objeto se está moviendo? Si se está moviendo, van a ocupar la segunda ley. Si no se está moviendo, van a ocupar la primera ley. Como ese trineo, gracias a esa tensión, no se está moviendo, entonces vamos a ocupar la primera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a cero. Este ejercicio, los anteriores, si se dieron cuenta, pues no hice ningún cálculo ni nada, solo ponía las respuestas porque ya las había hecho anteriormente. Este no lo he hecho, así que me voy a tardar un poquito más, porque pues tengo que calcular. Entonces, haciendo el cambio de color. La sumatoria de fuerzas en X tenemos que tienen que ser cero. Entonces, ¿qué fuerzas están interactuando en X? En X está tanto la tensión como la normal. Entonces, la tensión está hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Sería la tensión, y como los ángulos estamos midiendo en el eje X, pues serían cosenos. La tensión, coseno de 30, y la normal pues está hacia la izquierda, que sería negativa, menos la normal, seno de 60, va a ser igual a 0. Hoy veamos la sumatoria de fuerzas en Y. También tienen que ser igual a 0. Sería la tensión y la normal están hacia arriba, por lo tanto van a ser positivas. La tensión, y aquí puse seno y no me hice nada, o seno de 30 más la normal, seno de 60, y como el peso va hacia abajo, pues va a ser negativa, y como cae justo en el eje, eso sería menos el peso, es igual a 0. Entonces pues se va a hacer igual que el ejercicio anterior. Vamos a sí, creo que sale mejor trabajar con sustitución, porque trabajar con sustracción es algo difícil. Y bueno, lo otro que podríamos trabajar es igualación. Lo voy a hacer por igualación para que, por si no se acuerdan, pues se recuerden un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es en ambas ecuaciones, tanto en la 1 como en la 2, vamos a despejar la misma incógnita. En este caso las incógnitas son T y N, porque W ya la tengo. Entonces, vamos a despejar T en ambas. De la primera, tenemos que T es igual a N coseno de 60 entre el coseno de 30. Y en la segunda tenemos que T va a ser igual a W menos N seno de 60 sobre 60. Entonces, ser igual a T. Por lo tanto, N coseno de 60
entre el coseno de 30 es igual a W menos N seno de 60 sobre seno de 30. Lo vamos a hacer lineal, es decir, que no hayan fracciones, y pues pasamos este a multiplicar al otro lado y el coseno también a multiplicar al otro lado. Entonces me queda N seno de 30 por el coseno de 60 va a ser igual a coseno de 30 por W menos N seno de 30. Quitamos este. Vamos a utilizar la ley distributiva y nos queda N seno de 30 coseno de 60 igual a W coseno de 30 menos N seno de 30 coseno de, me equivoqué, este es 60, coseno de 60. Pasamos todo lo de una incógnita a un lado y todo lo que no tiene la incógnita lo dejamos en el otro. Entonces esta N va a pasar a sumar N seno de 30 coseno de 60, aquí me equivoqué, este es coseno de 30. Como es negativo pasa a sumar, sería N seno de 60 coseno de 30 va a ser igual a W coseno de 30. Despejando N, uy, qué pano me queda. Bueno, sacando factor común de N, al final nos queda W coseno de 30 sobre seno de 30 coseno de 60 más seno de 60 coseno de 30. Si estuviéramos en matemática, les dijera que arreglamos ese denominador, porque eso es una identidad, pero como no estamos en matemáticas, estamos en física, pues la podemos meter de un solo a la calculadora. W era, ¿cuánto? 77. Entonces, vamos a escribir. Sería 77 coseno de 30. Me da 66.68 newtons. Esa sería la normal. Entonces, vamos a ocupar cualquiera de las dos, la 1 o la 2, para encontrar T. Me gusta más la 1 porque tiene menos términos. Entonces, la tensión va a ser igual a N, que es de 66.68 coseno de 60 entre coseno de 30. Coseno de 60 entre coseno de 30. Nos da de 38.40, bueno, se aproxima a 55 newtons. Entonces ahí tenemos tanto la tensión como la normal que están sobre el primero. En la segunda parte nos dice que se sube un niño. Este niño pesa, no se sabe, y la fuerza de tensión
o sea, que lo que ejerce la cuerda con el árbol es de 60 newtons. Nos dice que encontremos el peso del niño. Vaya, ahora tenemos una tensión que es de, ¿se me olvidó? 60. 60. Siempre tenemos el ángulo de 30 y ahora tenemos aquí un niño bien feliz. Es algo deforme, pero está sentado. Vaya. Entonces, aquí tenemos el trineo muy grande. Bueno. Supongan que este es un trineo. Y aquí está la colina y aquí está el arbolito. No, hombre, si yo tuve que haber estudiado diseño con esos dibujos. Entonces, ¿qué es lo que ahora va a hacer? ¿Cómo les digo? ¿Qué es lo que ahora tenemos y cómo va a ser nuestro diagrama? Nuestro diagrama va a ser similar, bueno, de hecho va a ser igualito que el primero, que sería este. Con la única diferencia que los valores van a cambiar, más que todo el del peso. Porque ahorita nos están diciendo, vamos a volverlo a dibujar. Como en ese punto ya hay dos cosas que están ahí afectando, que uno sería el peso del trineo y el otro sería el peso del niño, pues voy a poner el peso total va a ser igual a W más, no me acuerdo cuánto pesaba, 77, que sería el del niño más el del trineo. Entonces, nuestro diagrama nos quedaría más o menos así. 30, se mantiene en 60 y aquí hay un W total. Aquí hay una normal y aquí hay una tensión. ¿Por qué aunque no me pidan la normal la tengo que poner? Porque sí. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez la W pues va a cambiar y ya esta vez la tensión la tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas diferentes. Entonces veamos, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos en X? La normal y la tensión. Entonces, la normal es negativa porque va hacia la izquierda. Siempre sería coseno de 60 más la tensión, que va a ser igual a coseno de 30 igual a 0. Y las sumatoria de fuerzas en Y tenemos la tensión, la normal son positivas y el peso pues es negativo. Tenemos N seno de 60 más T seno de 30 menos WT. Ahorita lo voy a trabajar como WT y después lo voy a restar el 77 para que me dé cuánto pesaba el niño. Entonces, de la primera yo puedo calcular N porque conozco todo lo demás. Entonces, N, despejándola, va a ser igual a T coseno de 30 sobre el coseno de 60. Y eso es igual a 60 por el coseno de 30 sobre el coseno de 60.
y eso nos da de 103.92 newtons. Ahora yo voy a despejar W de la 2 para encontrar el W. WT va a ser igual a n coseno de 60 más t coseno de 30. N coseno de 30. Entonces pues ya solo me queda sustituir. N nos había dado 103.92 seno de 60 y t era de 60 seno de 30. WT nos da de 120 newtons, pero W total es igual a W más los 77. Entonces, W sería W total menos 77. W sería 43. Entonces, el niño pesa 43 newtons. Todo. Entonces, pasamos al último ejemplo de ahora, aunque creo que hay más. Sí hay más. Pero pues son 25, entonces me quedan 15 minutos. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, una persona jala una caja de 50 kilogramos a partir del reposo, ejerciendo una fuerza horizontal constante, desplazando la caja 30 metros en 2 segundos. Encuentre la fuerza que la persona ejerce sobre la caja. Ignore la fricción. Bueno, como la caja se está moviendo por la fuerza del joven ahí que está jalándola, vamos a utilizar la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Pues porque las cosas se están moviendo. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero, si ven, este ejercicio está en una sola dimensión, en X. Entonces, vamos a trabajar solo con las componentes en X. Tenemos X y X. Vale. Para ello yo necesito la aceleración para poder trabajar porque nos están pidiendo la fuerza. Yo tengo la masa, pero no tengo la aceleración. Y lo que yo tengo es un desplazamiento en X de 3 metros y un tiempo de 2 segundos. También me dice que parte del reposo. Por lo tanto, yo tengo una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué fórmula de la segunda unidad puedo ocupar para encontrar la aceleración? Hoy sí vamos a ocupar la primera, que no, tampoco es la primera. Bueno, da igual. Delta X va a ser igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial es 0 y necesitamos la aceleración, así que la vamos a despejar. La aceleración va a ser igual a 2 veces delta X sobre el tiempo al cuadrado. Es decir, que la aceleración es 2 veces, delta X son 3 metros, por el tiempo al cuadrado son 2 segundos.
Eso es igual a 3 medios 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que ya tenemos la aceleración, podemos aplicar la segunda ley. La sumatoria de fuerzas va a ser igual, en X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La masa era de 50 y la aceleración pues era de 1.5 kilogramos, no eran kilogramos, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esos son 75 newtons. Y ya, ese es todo el ejercicio. No, pues no voy a poder hacer otro. Siempre. O les doy libre 10 minutos. Vaya, ustedes ven ahí que en el dibujo aparece la fuerza normal y la fuerza de la gravedad, que es la misma, que es el mismo peso. ¿Por qué no los tomo en cuenta? Porque entre ambos se eliminan. Y aparte que están en Y, entonces la fuerza M tiene que ser igual al peso, y por eso pues se eliminan entre ellos dos. Por eso tampoco hice como el diagrama del cuerpo libre, porque solo era una fuerza a la que iba a estar trabajando.